vehículo avanzaba con un zumbido constante, dejando atrás las montañas de chatarra. Dentro, Tessa mantenía ambas manos firmes en los controles, con el rostro ligeramente tenso, mientras Toji se recostaba en el asiento del copiloto, aparentemente relajado, aunque su mirada no dejaba de analizar cada detalle. Entonces, comenzó Tessa, sin apartar la vista de los instrumentos. ¿Vas a decirme algo útil, o piensas quedarte callado como una piedra todo el tiempo? Toji ladeó la cabeza hacia ella, una sonrisa burlona asomándose en sus labios. ¿Útil? No soy una enciclopedia, princesa. Pero dime, ¿tienes licencia para conducir esta cosa? Porque hasta ahora, no parece que seas más que una niña jugando con juguetes grandes. Tessa apretó los dientes, conteniendo una réplica inmediata. Sí, tengo licencia. Gracias por preguntar. Claro, claro. Toji se encogió de hombros, su tono evidentemente poco convencido. Pero si nos estrellamos, no me vengas con lloriqueos. Tessa lo ignoró, aunque sus dedos se tensaron ligeramente en los controles. ¿Qué sabes sobre este lugar? Preguntó Toji de repente, rompiendo el silencio. Su tono parecía casual, pero su mirada era aguda, como si estuviera probando algo. Tessa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este vertedero gigante? ¿Y por qué hay drones con complejo de asesinos? La chica lo miró de reojo, visiblemente desconcertada. Estás bromeando, ¿verdad? ¿No sabes nada? Pareces ver algún chiste aquí. Toji respondió, arqueando una ceja, con una sonrisa sardónica en los labios. Tessa exhaló, tratando de procesar la situación. Esto no tiene sentido, murmuró más para sí misma que para él. Finalmente, tomó aire y comenzó a hablar, su tono algo receloso. Este lugar es un vertedero de la compañía Higginson. Es donde arrojan a los suarquedrones defectuosos o que ya no necesitan. Y los suarquedrones, bueno. Son unidades multifuncionales diseñadas para cumplir todo tipo de tareas. Construcción, limpieza, reparación, complacer. Interrumpió Toji, con una sonrisa descarada. Tessa giró la cabeza rápidamente hacia él, su expresión entre ofendida y furiosa. ¿Qué? Claro que no. No son para eso. Toji soltó una carcajada baja. Relájate, princesa. Solo preguntaba, o quizás no. Ella buzó, volviendo la mirada al frente, claramente frustrada. Estás imposible. Sacudió la cabeza y siguió hablando, ignorándolo. Como decía, los suarquedrones son herramientas, no sirvientes. Aunque, algunos de ellos tienen personalidades únicas. Como los que mencionaste, antes de que preguntara sobre esa imagen que tienes. N, J, V, Kin. Toji enumeró con un tono despreocupado, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Tessa dudó por un momento antes de responder. Sí. Son especiales. Suarquedrones. Diseñados para tareas más peligrosas y... Pero, su voz se apagó un poco, como si recordara algo. Toji inclinó la cabeza ligeramente. ¿Pero qué? No importa. Tessa negó con la cabeza, cambiando de tema rápidamente. Miró de reojo al hombre, notando sus heridas y el estado deplorable de su ropa. Deberías ocuparte de esas heridas antes de que se infecten. Toji se encogió de hombros, despreocupado. No me moriré por unos rasguños, princesa. He tenido peores. Ella apretó los labios, visiblemente molesta. Eres un idiota. Rebuscó en un compartimiento del vehículo y sacó un pequeño botiquín. Sin decir nada más, lo lanzó hacia él con fuerza. Toji lo atrapó en el aire con una velocidad sorprendente, sonriendo con suficiencia. ¿Así tratas a todos los que rescatas? Bromeó, abriendo el botiquín mientras comenzaba a tratarse una de las heridas más profundas. Tessa lo observó por un momento, ligeramente sorprendida por su agilidad. Pero cuando vio que comenzaba a quitarse la camisa desgarrada para curarse mejor, su rostro se encendió. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece? Toji respondió con una sonrisa traviesa, mientras dejaba caer la prenda al suelo. Su torso, marcado con cicatrices antiguas y músculos definidos, quedó al descubierto. Relájate, princesa. No es como si nunca hubieras visto a un hombre sin camisa. Tessa se cruzó de brazos, claramente indignada. Haz lo que quieras, pero no necesito ver esto. Dio media vuelta, murmurando algo entre dientes, y se dirigió al otro extremo del vehículo.
Qué sensible, comentó Toji con una risa baja, aplicándose desinfectante sin mucha delicadeza, y en su mente se pregunta si el vehículo tiene conductor automático. Antes de retirarse completamente, Tessa giró la cabeza un poco hacia él, aunque sin mirarlo directamente. Eres insoportable. Toji sonrió con diversión, recostándose un poco en su asiento una vez que terminó de vendarse el costado. Gracias por el cumplido. Tessa bufó y se marchó a la cabina trasera, visiblemente molesta, dejando a Toji disfrutando del momento. Para él, molestarla era casi tan entretenido como tratar de descifrar el extraño lugar donde había aterrizado. El sonido del motor zumbaba suavemente mientras el vehículo seguía deslizándose por el aire. Toji, ahora algo más cómodo tras haberse vendado las heridas, se acomodó en el asiento, observando el paisaje de desechos a través de la ventana. No había mucho que ver, solo montañas de metal, drones inertes, y un cielo que parecía tan muerto como el suelo bajo ellos. Tessa volvió al asiento del conductor después de unos minutos. Su expresión seguía siendo una mezcla de irritación y cansancio, pero también algo más. Había estado pensando. Era evidente por la forma en que tamborileaba con los dedos en los controles y cómo miraba de reojo a Toji, como si estuviera tratando de resolver un enigma, mientras se asegura de tener su arma en su cintura disimulado. Claramente no confía en él, pero mantiene la calma sabiendo que tiene ventaja al ver que él se encontraba en esa situación. Finalmente Tessa rompió el silencio. Aún no entiendo qué haces aquí, ¿cómo llegaste? Toji no respondió de inmediato. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña pieza metálica que había encontrado en el vehículo, y comenzó a girarla entre sus dedos. Caí de un portal, si se puede decir, como ya dije, aún no estoy seguro. ¿Un portal? Tessa frunció el ceño. Había escuchado historias extrañas sobre las anomalías que ocurrían en el vertedero, pero nunca había visto nada como esto. ¿Y de dónde venías antes de eso? Toji se detuvo un momento, como si estuviera considerando si valía la pena responder. Finalmente, dejó escapar un suspiro teatral. De un lugar mucho más interesante que este basurero, eso seguro. Tessa buzó, frustrada por su falta de seriedad. ¿Siempre eres así de críptico, o solo te gusta molestarme? Un poco de ambas. Toji le lanzó una sonrisa ladeada que no hizo más que irritarla más. Genial. Ella se recostó en su asiento, mirando al frente con el ceño fruncido. Sin embargo, su curiosidad no desaparecía. Algo en él no cuadraba. Su actitud relajada, la forma en que había manejado los drones, incluso sus heridas, no era normal. Si vienes de otro lugar, ¿cómo es que no sabes nada sobre Henson? Preguntó de repente, volviendo la mirada hacia él. Toji giró la cabeza, arqueando una ceja. ¿Debería? Tessa parpadeó, sorprendida por su respuesta. Son una de las compañías más grandes del mundo. Controlan casi todo lo relacionado con tecnología avanzada. Desde los warquedrones hasta las instalaciones de colonización en otros planetas. Toji dejó escapar un sonido bajo, como si no estuviera impresionado. Ya veo. Una megacorporación que juega a ser Dios. ¡Qué novedad! No es tan simple. Tessa apretó los dientes, visiblemente molesta por su tono. Sus ojos se oscurecieron ligeramente mientras añadía. Henson hace cosas buenas. Pero, no todo lo que hacen es correcto. Toji la observó en silencio por un momento, su expresión más seria de lo habitual. Había algo en su tono, en su mirada, que delataba que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. ¿Y tú trabajas para ellos? No exactamente. Tessa suspiró, desviando la mirada. Parecía querer decir más, pero se detuvo al ver la hora en uno de los monitores del vehículo. Rápidamente, sacó un pequeño estuche metálico de su bolsillo y lo abrió, revelando varias pastillas de diferentes colores. Tomó una de ellas y la tragó sin agua, su expresión endureciéndose mientras lo hacía. Toji lo notó de inmediato. ¿Problemas de salud, princesa? No es tu asunto. Tessa cerró el estuche con un chasquido y lo guardó, sin mirarlo. ¿Antidepresivos o es algo nuevo? ¿Eh? Toji se inclinó hacia ella, su tono menos burlón de lo habitual. No pareces el tipo. ¿Qué sabes tú de mí? Espetó ella, girando la cabeza para mirarlo directamente. Su expresión era desafiante, pero había algo en sus ojos que reflejaba cansancio, un peso que llevaba consigo desde hacía mucho tiempo. Nada. Toji se encogió de hombros, volviendo a su postura relajada. Pero soy bueno leyendo a la gente. Bueno, entonces léeme esto.
No me interesa hablar de eso. Toji soltó una carcajada suave. Como digas, princesa. El silencio volvió a reinar en el vehículo, aunque no por mucho tiempo. ¿Y esos arquedrones que mencionaste antes? Preguntó Toji de repente, rompiendo la tensión. ¿N.J.V. King? ¿Son tus sirvientes o algo más? No son sirvientes. Tessa lo fulminó con la mirada, su irritación volviendo al instante. Son compañeros. Toji ladeó la cabeza, divertido por su reacción. ¿Compañeros? ¿Así que tienes amigos metálicos? Más amigos de los que tienes tú, probablemente. Touche. Tessa buzó, volviendo su atención a los controles. Sin embargo, algo en su mente seguía dándole vueltas. ¿Cómo era posible que este hombre no supiera nada sobre los arquedrones, Henson, o incluso el vertedero? Era como si hubiera caído de otro mundo. Mientras ella reflexionaba, Toji notó un pequeño gesto en su rostro. Una mezcla de preocupación y duda. Decidió no presionar, por ahora. Por cierto. Tessa lo miró de reojo, cambiando de tema. Tus heridas, deberías haberlas tratado más a fondo, podrían infectarse. No te preocupes por mí, princesa. Toji apoyó un brazo sobre el respaldo del asiento, su tono despreocupado. He sobrevivido a cosas peores. Ella apretó los labios, claramente frustrada por su actitud. ¿Siempre eres tan arrogante? ¿Siempre eres tan mandona? Tessa soltó un suspiro largo, llevándose una mano a la frente. Debería haberte dejado en el vertedero. Toji sonrió con suficiencia. Pero no lo hiciste. ¿Quién necesita a quién aquí, eh? Antes de que pudiera responder, Toji giró hacia el botiquín que aún tenía a su lado. Lo tomó con calma y comenzó a aplicarse más desinfectante en los cortes. ¿Qué haces ahora? ¿Qué parece? Toji comenzó a quitarse la camisa con movimientos ágiles, exponiendo su torso cubierto de cicatrices. ¿Puedes dejar de hacer eso? Tessa se giró de inmediato, su rostro completamente rojo. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un hombre sin camisa? Deberías priorizar salvarme la vida, princesa. Toji sonrió burlón mientras aplicaba más vendas. Tessa bufó y se levantó, dirigiéndose hacia la cabina trasera sin mirarlo. Haz lo que quieras, pero no me arrastres contigo al desastre. Toji la observó retirarse, divertido por su indignación. Creo que vamos a llevarnos muy bien, princesa. Murmuró para sí mismo, mientras terminaba de vendarse. Tessa se sentó en la cabina trasera, apartándose de la vista de Toji. Su rostro todavía estaba algo encendido por la molestia, pero también había algo más en su expresión: inquietud. Desde que había encontrado al extraño hombre en el vertedero, todo parecía más complicado. Su actitud relajada y arrogante no encajaba con la situación, y su falta de conocimiento sobre los arquedrones o Henson la hacía sospechar aún más. ¿De dónde demonios salió? Pensó mientras apoyaba los codos en las rodillas y frotaba sus sienes. Entretanto, en la parte delantera, Toji se recostó en el asiento del copiloto, claramente satisfecho consigo mismo. Se había vendado lo suficiente para evitar infecciones, aunque sabía que las heridas no eran un problema real para alguien como él. El tiempo que pasaba observando a Tessa lo mantenía entretenido, pero también le daba la oportunidad de recopilar información sobre este lugar extraño. Finalmente, Tessa volvió al frente del vehículo, aunque evitó mirarlo directamente. Ya terminaste de exhibirte, ¿verdad? Dijo con sarcasmo, ajustando algunos controles. ¿Exhibirme? Toji arqueó una ceja, dejando escapar una sonrisa divertida. Solo estaba asegurándome de que no me desangrara. Pero tranquila, princesa. No necesito desfilar para que me miren. No estaba mirando. Tessa replicó rápidamente, apretando los dientes. Claro que no. La sonrisa de Toji se ensanchó, pero decidió no insistir. Había algo en la expresión de la chica que le decía que había alcanzado su límite, por ahora. Mientras el vehículo continuaba su trayecto, Toji rompió el silencio con una pregunta que ya rondaba en su mente desde hacía rato. Entonces, princesa. ¿A dónde vamos? Tessa apretó los labios antes de responder. A mi base. Está lo suficientemente lejos de los sectores más peligrosos del vertedero, pero cerca de un taller donde puedo reparar cosas. ¿Reparar arquedrones, eh? Toji inclinó la cabeza, intrigado. ¿Es eso lo que haces? ¿Una especie de mecánica de máquinas asesinas? No son máquinas asesinas. Tessa lo fulminó con la mirada. Y sí, me encargo de repararlos.
Al menos a los que tienen algún valor. Toji la observó con interés. ¿Por qué? Porque no merecen ser abandonados. Tessa respondió con firmeza, sin mirar a Toji. Había algo en su voz que denotaba pasión, una convicción que iba más allá de una simple labor mecánica. ¿Abandonados, eh? Toji se recostó en el asiento, pensando en sus palabras. ¿Eso incluye a los que intentaron matarme hace un rato? Esos son diferentes. ¿Están corrompidos o tienen algo que aún no comprendo? Tessa explicó rápidamente. Los suarquedrones en este vertedero están fuera de control, pero no siempre fueron así. Ah, claro. Pobrecitos drones desechados. Toji sonrió con sarcasmo. Seguro necesitan un abrazo. Eres un imbécil. Tessa buzó, pero había algo en su tono que parecía más cansado que molesto. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Toji hiciera otra pregunta. ¿Y esos compañeros que mencionaste antes? N, J, V y King. ¿Qué tienen de especial? Tessa vaciló. Sus manos se tensaron en los controles, pero finalmente respondió. N, J y V son drones que trabajaron conmigo y me cuidaron. Tessa recordó a J. Cada uno tiene su propia personalidad. Sus propios defectos. Pero los aprecio. ¿Y King? Toji notó la ligera rigidez en la postura de Tessa al mencionar ese nombre. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el horizonte, como si estuviera recordando algo. King es diferente. ¿Diferente cómo? No quiero hablar de eso. Tessa cortó rápidamente el tema, su tono más frío que antes. Toji alzó las manos en un gesto de rendición, aunque la curiosidad seguía rondándole. Está bien. Guarda tus secretos. Un comportamiento extraño mientras el vehículo avanzaba, Toji notó algo curioso. Tessa revisaba un pequeño reloj en su muñeca con demasiada frecuencia, como si estuviera esperando algo. Finalmente, sacó su estuche metálico nuevamente y tomó otra pastilla. Toji arqueó una ceja. ¿Otra vez con eso? Tessa lo miró de reojo. Es necesario. ¿Para qué? Ya te dije. No es tu asunto. ¿Antidepresivos o es otra cosa extraña, eh? Toji dijo con su tono habitual, pero había algo más detrás de sus palabras. Una pizca de interés genuino. Tessa lo miró fijamente, como si tratara de leerlo. Finalmente, apartó la mirada. No quiero hablar de eso. Como quieras. Pero deberías cuidarte, princesa. Las herramientas útiles no son tan útiles si se rompen. Tessa apretó los labios, claramente molesta, pero no dijo nada. Tensión creciente. El silencio que siguió fue interrumpido por Toji, como de costumbre. ¿Sabes? Este lugar es un basurero, pero tiene su encanto. Dijo, observando las montañas de chatarra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Hay algo aquí que no esté roto o tratando de matarte? Tessa lo miró, frunciendo el ceño. ¿Cómo puedes bromear tanto con todo lo que pasa? Toji la miró, y por un momento, su sonrisa desapareció. Porque si no lo haces, el mundo se vuelve más aburrido. Ella no respondió. Había algo en su tono que le pareció extrañamente honesto, aunque no quería admitirlo. Finalmente, detuvo el vehículo frente a una estructura improvisada hecha de piezas recicladas. Era su base, un lugar pequeño pero funcional, donde podía trabajar sin interrupciones, usualmente. Bájate. Tessa indicó, cruzándose de brazos. Toji obedeció, pero antes de entrar, se detuvo un momento, observando el cielo nublado y oscuro. Un lugar interesante el que tienes aquí, princesa. Dijo, con una sonrisa gladeada. ¿Puedes dejar de llamarme princesa? Tessa buzó, pasando junto a él y entrando en la base. Toji soltó una carcajada y la siguió, listo para seguir explorando no solo el lugar, sino también a la enigmática chica que lo había rescatado.